Ser minero. Ahora sí es momento ya de saludar a Roberto Fernández, director del Museo de la Minería de Sabero. Roberto, ¿qué tal estás? Pues muy bien, también un poco descolocado, ¿verdad?, por la muerte del alcalde Vega Cervera, de Luis, que bueno, pues también hay que recordar que fue una persona que siempre estuvo muy vinculado a la minería y que bueno, que luchó también por el sector minero desde... Él mismo fue minero de profesión. Y otras asociaciones. Él mismo fue minero de profesión, digo. Sí, era prejubilado minero, vamos. Bueno, pues ahí queda. Pues un recuerdo para él y para toda su familia. Bueno, tenemos aquí invitado, aunque me gustaría que lo introdujeras tú, si te parece bien, Roberto. Pues sí, hoy vamos a hablar de una de las grandes figuras de la minería leonesa y nacional, que es Marcelo Jorisen, y lo vamos a hacer, como dices tú, con la persona que te acompaña, que yo creo que es quien mejor conoce la trayectoria vital y profesional de Jorisen, que es Víctor del Reguero, y es así porque Víctor, yo creo que ha dedicado, luego nos lo contará, pues varios años de su vida a la investigación de esta persona, de Marcelo Jorisen, y fruto de este estudio es la publicación de un libro que lleva por título Las gafas del belga, historia y memoria de la minería en la Ciana y el Bierzo a través de Marcelo Jorisen. Es un libro de reciente aparición que se presentó en diciembre, está escrito por Víctor del Reguero, promovido por el Club Seitu y cuenta también con la colaboración del museo. Y bueno, yo tengo que decir que lo estoy acabando y estoy disfrutando muchísimo de este libro porque bueno, es una delicia leerlo, es una delicia el poder descubrir por fin, ¿no?, la verdadera historia de la minería en la Ciana y el Bierzo, la figura de Jorisen. Bueno, es un libro además lleno de documentos históricos, de fotografías de época. Bueno, es una maravilla, o sea que bueno, también lo recomendamos en esta sección de literatura minera, aprovechando que está hoy aquí Víctor. Así que nada, yo creo que es el momento de hablar de Marcelo Jorisen con Víctor. Bienvenido, exacto, ¿cómo estás? Buenos días. Te voy a pedir que te acerques por favor al micrófono, eso te lo pido a ti, y a Roberto le pido que, bueno, dado que precisamente está rematando ya ese libro, pues que le lance las preguntas que considere oportunas a nuestro invitado para conocer esa figura, ¿no? Marcelo Jorisen, a quien conocían como el belga, pero era holandés, era de nacionalidad holandesa, ¿no, Víctor? Bueno, el apodo del belga se debía a que él fue un exiliado durante él nació en Bruselas, pero pasó su infancia en París y en el año 1914, pues con la Primera Guerra Mundial, tuvo que exiliarse y vino a España. Y vino a las minas del Centenillo, en Andalucía, donde trabajaba era director, un ingeniero que era tío y padrino suyo, que fue quien le acogió, y a ese le llamaban el belga porque era belga. Y entonces, bueno, un poco heredó el apodo en la profesión, ¿no? Muy bien. Roberto. ¿Y cómo llega Marcelo Jorisen al Bierzo, Víctor? Bueno, pues a partir de ahí, del momento, digamos que... no sé si se ha cortado. Del momento, digamos, que él acude al Centenillo, termina estudiando en Madrid y allí conoce a José García Rodríguez, que es natural de Cabuelles de Abajo, y cuando termina la carrera, después de estudiarla en la Escuela de Minas de Madrid, y pues coincide con José García en la residencia de estudiantes, donde también están en ese momento, pues bueno, las figuras relevantes de la residencia, Lorca, Dalí, Buñuel, etcétera. Es la época, digamos, más floreciente de la residencia. Pues José García, al cual hemos conocido porque bueno, ha vivido casi, esta familia es muy longeva y es una persona muy simbólica de la Ciana. Pues José García le dice, oye, vente a mi pueblo, que están empezando las minas, a hacer el proyecto de fin de carrera. Y bueno, me imagino que fuera Marcelo Jorisen, pues fuera para quedarse un año o dos, estas cosas que pasan. Y allí pues conocía a una chica y que era la hermana de José, y bueno, pues se le fue complicando un poco la cosa. 60 años casi, ¿verdad? O más de 60 años, ¿verdad, Víctor? Vinculado a esa zona y a la empresa, a la gran empresa de la que todavía no hemos hablado, ¿no? La MSP. Desde el primer momento que llega estuvo vinculado porque hizo las prácticas durante 3 meses y posteriormente ya fue contratado. Era común en aquellos momentos, en aquellos años, que acudieran ingenieros recién a punto de terminar la carrera a hacer las prácticas. Yo he estado viendo proyectos de varios y el proyecto suyo era un proyecto brillante.
en comparación con los otros. Yo creo que fue un poco el motivo por el cual la empresa pues decidió darle la oportunidad de hacerle, en primer lugar, ingeniero de varios grupos mineros de los primeros que existían en aquel momento, en el año 1922, y después pues ya, bueno, fue creciendo a la vez que hizo crecer la empresa, ¿no? Desde el puesto de primero fue subdirector, luego fue director, y bueno, lo que ya un poco la trayectoria de un hombre de empresa que estuvo vinculado a la empresa más de 60 años, toda su vida. Tengo la impresión de que por momentos, si te parece, Víctor, te puedes cambiar los cascos, que hay momentos en los que se entrecorta la comunicación. Está resuelto de momento. De acuerdo, pues Roberto, puedes seguir preguntando. Y durante 60 años, como bien dices tú, la verdad que fue la MSP fue el belga, ¿no? Y el belga fue la MSP. La mayor parte de los grandes proyectos llevan su firma, digamos. Sí, no solo la MSP, sino todas las, filiales que partían a través de MSP. Podemos citar el caso de la tan desconocida, pero muy importante, Eléctricas Leonesas, que es la empresa que teje toda la red eléctrica de la provincia y de otras provincias cuando estaban empezando esas hoy tan queridas por la sociedad compañías eléctricas. Pues era, bueno, la MSP evidentemente tenía carbón y tenía una serie de infraestructuras que le permitía pues introducirse en ese sector que estaba comenzando a gran escala, o Cementos Cosmos o cualquiera otra de las empresas vinculadas pues a través del Banco Central, que era el que capitalizaba la empresa. Entonces, claro, Marcelo Horisen está en las grandes decisiones y en cuestiones que afectan a la actualidad, incluso porque, por ejemplo, la decisión de ampliar la central de térmica de Ponferrada, que hoy es un museo nacional y es un edificio que ha sido rehabilitado con un premio europeo y demás. Esa decisión de construir la central, la ampliación, que es la que hoy conocemos, esa fue personal suya y le costó años de insistencia. Bueno, hay cartas que lo acreditan. Es decir, que son decisiones personales, fruto de sus estudios y decisiones técnicas, y luego de la decisión respaldada por parte de los patronos de la empresa, ¿no? ¿Y cómo vivió Horisen todo el tema de la posguerra, la relación con la dictadura? Bueno, no fue una relación fácil porque, primero, evidentemente, en el libro se cuenta toda la secuencia, digamos, de los hechos, desde que la guerra, estalla, hasta que, la zona, como se sabe, la zona leonesa y sobre todo esa zona de Ponferrada y demás, pues duró apenas unos días o unas semanas, porque fue prácticamente, quedó del lado de los sublevados, como toda la zona leonesa, salvo la zona norte, y él pues lo que hizo fue organizar el trabajo para que pudiera recuperarse la normalidad. A partir de ahí, pues tuvo algún tipo de encontronazo con algún jefe de falange, porque una vez fue uno allí y a Villablino parece ser, él, pues a Horisen le parecía que era más importante estar mirando unas cosas en la mina que ir a cumplimentar a este señor. Entonces, pues hubo ahí un pequeño tal, y luego pues sí que es un capítulo para mí muy de los más interesantes del libro, el enfrentamiento que se vive y le cuesta varios años y muchos disgustos cuando la compañía de jesuitas intenta introducirse en plena posguerra en el Bierzo con un apostolado social que era muy de la época, auspiciado desde el propio poder, evidentemente, además desde la cúspide del Estado, y él dice que no, que los mineros a la mina van a trabajar y que fuera de allí que hagan lo que les dé la gana, evidentemente. Bueno, esto le cuesta a él, prácticamente se salvó de milagro de ser expulsado de España, y a la empresa pues le costó una multa de varios millones. Nos quedan apenas 30 segundos. ¿Qué sabemos de los últimos años de su vida? ¿Dónde los pasó y de qué manera? Bueno, pues con el reconocimiento yo creo que del trabajo bien hecho, y una persona muy mayor, y empezando a ver el ocaso del que quedan hoy ya los últimos restos.
Bueno, qué interesante. La verdad es que han sido unas pinceladas de la biografía de Marcelo Horisen, de este belga que tanto tuvo que haber en el desarrollo de la minería en nuestra provincia. Víctor del Reguero, muchísimas gracias y enhorabuena por ese trabajo. Gracias a vosotros. Buenos días. Y gracias a Roberto Fernández, director del Museo de la Minería de Sabero. Hasta la próxima semana. Hasta el próximo lunes y que no dejen de leer este libro que es muy interesante. Efectivamente. Llegamos a la 1, noticias ahora y a la vuelta segunda hora de nuestro Hoy por Hoy León.